Y vamos a comenzar hoy en este seminario organizado por Informat, Alianza CAP y las marcas Wigo e Inet RP en torno al tema, el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, todo esto dentro del ámbito de la modernización tributaria y por supuesto con nuestro invitado, el doctor Fernando Torres Cárdenas. Para ver el detalle de lo que va a ser el seminario de hoy, veamos la agenda rápidamente. Bueno, antes que nada, mi nombre es Alejandro Padilla, gerente de marketing de Informat, y voy a estar moderando la sesión de hoy. Vamos a comenzar con lo que es el nuevo concepto de gasto tributario de acuerdo a la ley 21.210 de fecha del 24 de febrero de 2020. Vamos a ver algunos ejemplos de los gastos mencionados por el Servicio de Impuestos Internos, las pérdidas tributarias, los créditos incobrables, sueldos, otros gastos y preguntas y respuestas que vamos a responder al final, apartando una sesión de 15 minutos para poder atender sus dudas. Tendrá una duración de 60 minutos y cuando comience la sesión de preguntas y respuestas, arriba a la derecha van a ver un icono que es una cajita con un signo de interrogación, le van a hacer clic y ahí se les va a desplegar la caja para hacer la pregunta, hacen clic en el botón azul y nos comentan. Pueden hacer esa pregunta de forma anónima o pueden darnos su nombre para que el profesor sepa con quién está hablando. Seguimos en esta dinámica de obsequiar al final de la sesión, a través de un concurso, este libro de implementación NIF para pymes, redactado por Fernando Torres Cárdenas y de la editorial Costa Brava. Al final le damos los detalles para las personas que nos visitan hoy por primera vez a este seminario, les daremos las instrucciones de cómo participar. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a recibir al doctor Fernando Torres Cárdenas para que nos explique el detalle. Como sabrán ustedes, el doctor Fernando es magíster en planificación y gestión tributaria, postítulo en legislación tributaria, ingeniero comercial y relator en diversas universidades del país. Y nos trae hoy todo su conocimiento en torno a este tema, ¿no? Hola, muy buenas tardes a ¿Qué tal? todos. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias. Vale, hace un día maravilloso afuera con la llegada de la primavera y bueno, conectados hoy para aprender un poquito más de este tema. Así es. Así que vamos a tener una buena tarde. Vale, te dejo la pantalla a tu disposición para que puedas comenzar y mostrar tu presentación. ¿Te parece? Ok, muy bien. Vamos a buscar la presentación entonces. Estimados participantes, bienvenidos a este cursillo, ¿no es cierto?, en que vamos a tratar el artículo 31 de la Ley de la Renta modificado, ¿no es cierto?, por nuestra legislación, modernización tributaria. Y bueno, en agosto ya tenemos nuestra circular, la 53, en donde ahí expresa, ¿no es cierto?, el alcance del legislador. En mi opinión personal, esta nueva modernización tributaria y este nuevo concepto de gasto necesario para producir la renta va a generar un impacto en los estados financieros de las empresas. Aquí tenemos una mirada de futuro, de momentos en que las empresas se enfrentan a desafíos empresariales y de producción, ¿no es cierto?, de productos y servicios y también de gestión. Entonces, todos los que estábamos o lo que estamos trabajando en esta actividad nos damos cuenta que hay muchos desembolsos que por años no lo podíamos imputar a gastos necesarios para producir la renta. Generábamos el desembolso, pero después teníamos que en la renta líquida tributaria, ¿no es cierto?, en la renta líquida debíamos agregar estos gastos porque había un concepto muy restrictivo del concepto de los gastos necesarios para producir la renta. En cambio, en esta nueva legislación
en esta nueva época tenemos, ¿no es cierto?, una ley a través de su artículo, el 31, y circular 53, tenemos una mirada de futuro. Así que yo creo que es la oportunidad de transparentar, ¿no es cierto?, nuestro estado financiero. Entonces, en agosto, ¿no es cierto?, de este periodo, la circular 53 nos explica extensamente los distintos criterios para, ¿no es cierto?, aquellos desembolsos que son gastos. Luego, este cursillo está en 3 etapas: modificaciones al concepto del gasto necesario, nuevos gastos especialmente regulados y modificados por la ley, modificaciones a las normas sobre gasto rechazado. Entonces, los requisitos, ¿no es cierto?, gastos vigentes a contar de enero del 2020. No se olviden que si bien la ley lo hace retroactiva a contar del 1 de enero del 2020, por lo tanto ahí pueden ustedes hacer algunos ajustes, ¿no es cierto?, de aquellos gastos que los tenían considerados como gastos no reconocidos tributariamente. Entonces, tenemos que nuestro nuevo artículo primero, el artículo 31, nos señala aptitud para producir la renta. Y ustedes pueden ver la diferencia con el anterior, en que hablaba, ¿no es cierto?, de que gastos imprescindibles, ¿no es cierto?, para generar renta. Y esa diferencia, entonces, conceptual, nos hace que el alcance de estos desembolsos relacionados con la actividad de la compañía pudieran incorporarse como gastos necesarios para producir la renta. Luego, ¿no es cierto?, por supuesto, no haya sido rebajado como costo, pagados o adelantados, ¿no es cierto?, o adeudados en el ejercicio comercial que corresponde, y acreditar fehacientemente ante el servicio. Estos conceptos, ¿no es cierto?, están en el nuevo inciso primero del artículo 31 de la Ley de la Renta. El artículo 31, entonces, establece las condiciones para que proceda la deducción de los gastos incurridos en la producción de la renta, con el fin de determinar la base imponible afecta a impuestos. No nos olvidemos que tenemos dos sistemas tributarios, ¿no es cierto? El 14A con tasa del 27% y el otro régimen, el 14A, el 14, ¿no es cierto?, letra D, número 3, y 14D, número 8, que tienen tasa del impuesto del 10%. Esta tasa es transitoria, por lo tanto hay que tener una planificación para poder sanear, ¿no es cierto?, nuestro estado financiero. Para lo anterior, entonces, el referido artículo establece requisitos generales aplicables a todos los gastos y un listado de gastos especiales que regula de forma específica. Vamos a ver más adelante cómo estos gastos especiales generará un impacto importante, pero ustedes son importantes en este periodo, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se necesita gestión. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, aplicar correctamente el artículo 31 a través de su circular 53. Entonces, la ley precisa la definición de gastos necesarios, estableciendo que son aquellos que tengan aptitud de generar renta en el mismo o en futuro ejercicio y se encuentran asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Entonces, en el mismo o en futuros periodos, ¿no es cierto? Acuérdense que muchas veces teníamos que reconocer gastos porque no teníamos una visión de que estos desembolsos generaran flujo, generaran ingresos, entonces lo reconocíamos en gasto. Hoy día es posible activarlo. Esta modificación, entonces, amplía el concepto de gasto necesario, ¿no es cierto?, para producir la renta.
extendiéndolos a todos aquellos que sean aptos, ¿no es cierto?, o tengan la potencialidad de generar rentas afectas de primera categoría, aunque en definitiva no se generen tales rentas. Asimismo, los desembolsos deben estar asociados al interés, desarrollo o mantención del giro de la empresa. Y por supuesto, la razonabilidad del gasto, ¿no es cierto?, que hay que tener siempre presente. Entonces, vamos viendo algunos conceptos que son interesantes. Los intereses. Se eliminó la referencia que impidía, ¿no es cierto?, deducir los intereses respecto de créditos empleados en la adquisición, mantención o explotación de bienes que no produzcan renta en la primera categoría. En esa época, ¿no es cierto?, eran gastos rechazados, hoy día no lo son. Si usted se compra un vehículo, un automóvil, ¿no es cierto?, en la empresa con préstamo, ese gasto financiero era gasto rechazado, esos intereses. Hoy día no lo son. El mismo concepto es que si usted pide dinero para hacer reparto de dividendos o de retiros en una sociedad limitada, bueno, esos gastos financieros antes eran gastos rechazados, hoy día son gastos aceptados. Y así vamos teniendo mayores oportunidades de reconocimiento de gastos. Ahora, hay que manejar bien el tema empresarial para no desvirtuar, ¿no es cierto?, esa oportunidad de reconocimiento de gastos, de intereses que, ¿no es cierto?, generados por préstamos que se reflejan finalmente en activos en las cuales no generan renta afecta a primera categoría. Por ejemplo, si usted se endeuda para comprar acciones del artículo 107, obviamente la ganancia y el dividendo de esas acciones, ¿no es cierto?, del artículo 107 son rentas no rentas. Entonces, esos intereses de esa deuda, ¿no es cierto?, antes yo no lo podía hacer, no eran gastos necesarios para producir renta, hoy día sí lo son. Entonces, incentiva, ¿no es cierto?, el endeudamiento, pero hay que tener cuidado con respecto a estos activos que generan renta y otros que no lo generan, ¿ya? En relación a las pérdidas, lo mismo, ¿no es cierto? La ley introduce 3 nuevos incisos, los cuales permiten la deducción de los siguientes gastos. El costo tributario de ciertos productos cuya comercialización se ha vuelto inviable, pero que conserva su condición para el uso o consumo. Vamos a ver más adelante. Por ejemplo, pongamos que una persona que produce, ¿no es cierto?, primero que todo es contribuyente de primera categoría, produce jugo, ¿no es cierto?, natural, pero por alguna razón un porcentaje de la producción no está en condiciones de ser vendido. Entonces, esta ley, ¿no es cierto?, el costo tributario, me permite, ¿no es cierto?, donar este producto. Y entonces yo voy a reconocer un costo de acuerdo al valor costo o valor libro o valor contable, ¿no es cierto?, de la producción de ese producto. Y ahí es donde yo los invito a ustedes a convencer hacia arriba a la administración, no sé si será marketing, por ejemplo, en buscar alianzas con organizaciones como fundaciones sin fines, ¿no es cierto?, para que pueda llegar este producto y con seguridad a ustedes le van a emitir un certificado de donación de bienes. Luego, la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos. Pasa lo mismo. Los laboratorios que producen productos que tienen vencimiento también deben incorporar una planificación, ¿no es cierto?, de cómo deshacerse de esos productos, generando a través de la donación un bienestar en las personas finales que necesitan este producto, pero no lo pueden comprar. Aquí sería una donación, para la empresa sería un costo y para quien recibe sería un ingreso, pero ese ingreso no es tributable. Sanciona, ¿no es cierto?, con el impuesto único del artículo 21 la destrucción voluntaria de materias primas o bienes que puedan ser entregados gratuitamente. Entonces, para que ustedes vean
que esta modernización tributaria lo que busca entonces es que las organizaciones empresariales que producen, ¿no es cierto?, productos de ciertas características no lo puedan enajenar, ¿no es cierto?, y enviar al vertedero, sino que busquen alianzas con organizaciones sin fines de lucro y estos puedan ser entregados gratuitamente y a cambio de un certificado de donación donde dirá el monto del costo. Y así las personas finales, ¿no es cierto?, que no pueden comprar estos productos se van a sentir beneficiados. Entonces ahí hay todo un trabajo de marketing y de gestión, también, por supuesto, de solidaridad con las entidades que apoyan, ¿no es cierto?, sectores vulnerables. Las pérdidas, siempre dentro de las pérdidas, ¿no es cierto?, tenemos los bienes de consumo humano, que ya hablamos, ¿no es cierto?, la fruta, la verdura, la carne, ¿no es cierto?, el pollo, todos los tipos de carne, y así sucesivamente. Entonces, comercialización, cuando es inviable, ¿no es cierto?, se entrega a una institución benéfica y sería entonces para nuestra nueva modernización tributaria, se reconoce gasto aceptado. Las empresas elaboradoras, ¿no es cierto?, importadoras, distribuidoras, comercializadoras, lo mismo. Requisito para castigo con cargo a resultado. Bueno, el castigo de esta cuestión es la tasa del 40% si uno no cumple con esto. ¿Ya? Entonces hay que tener una buena planificación. Pérdida de valor comercial es una razón, entrega gratuita es una razón, alianzas con organizaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto? Basta un simple documento donde haya una alianza, en donde me comprometo a que mis bienes, ¿no es cierto?, que ya son inviables en su comercialización, que están a punto de vencer, etcétera, entonces se activa, ¿no es cierto?, la donación. Contabilizar las pérdidas a través de los certificados de donaciones y, bueno, en relación a las farmacéuticas, también ahí tenemos un tema importante, que esto va a generar un beneficio a todas aquellas personas que no pueden comprar sus remedios o sus utensilios, ¿no es cierto?, como pañales, ¿no es cierto?, para los mayores de edad, ¿no es cierto?, y todo lo que significa la industria farmacéutica, desde los pañales para los bebés, ¿no es cierto?, toalla higiénica, mascarilla, cremas para proteger la piel, etcétera. Vamos a ver un listado al final de todo lo que se puede donar y así no caer en el artículo 21 como gasto rechazado, ¿no es cierto?, estos productos. Entonces, la destrucción voluntaria, ¿no es cierto?, desincentiva la destrucción voluntaria, lo que busca es la donación. Costos, destrucción versus costo entrega gratuito. Por supuesto que no vamos a querer asumir un costo de gasto rechazado con tasa del 40%, por lo tanto, ese castigo del 40% nos va a obligar a ir a buscar fundaciones para que éstas puedan después trasladar el producto a las personas. Bueno, el gasto rechazado ya dije, ¿no es cierto?, 40%. Los créditos incobrables. Bueno, ya teníamos, ¿no es cierto?, nosotros una circular que era bastante atractiva, la 24 del año 2008, la 24 y 34 del 2008, en que nos permitía de cierta cantidad, ¿no es cierto?, no tener que incurrir en la necesidad de un inicio judicial sobre la cobranza. Entonces, también se mantiene la contabilización oportuna y agotar los medios de cobro cuando son de cierto monto hacia arriba. Bueno, ahora, ¿no es cierto?, se introducen dos situaciones donde se podrá castigar los créditos incobrables.
créditos que se encuentren impagos por más de 365 días o un porcentaje de incobrabilidad conforme al mercado donde opera la empresa. Entonces ahí la empresa tiene que definir una política. ¿Qué tasa, no es cierto, de incobrabilidad debo darme para reconocer el gasto, de acuerdo a la nueva ley? Si yo recupero, ¿no es cierto?, a través del tiempo estos créditos impagos, bueno, la norma dice, obviamente, si en una oportunidad puedo reconocerlo como gasto tributario, bueno, ahora lo voy a reconocer como ingreso tributario. Y los créditos incobrables no castigados, ¿no es cierto?, que se mantengan al 31 de diciembre del 2019, que cumplan con los nuevos requisitos, esto de los 365 días, podrán ser castigados tributariamente al 31 de diciembre del 2020, ¿no es cierto? Perfectamente, si yo en octubre, noviembre, diciembre, ¿no es cierto?, tengo cuentas, ¿no es cierto?, impagas y están dentro de la normativa, entonces puedo reconocer el gasto, ¿no es cierto?, y este va a ser reconocido a la vez. Y bueno, y la depreciación, ya sabemos todos los beneficios que tiene la depreciación. Así que, ¿no es cierto?, 1/10 de la vida útil fijada por el Servicio de Impuestos Internos. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos ver que los requisitos deben ser cumulativos. Todos o ninguno, ¿no es cierto? Debe tratarse de bienes físicos del activo inmovilizado que sean depreciados. No se olviden que la depreciación de la característica de un activo inmovilizado o fijo, ¿no es cierto?, es que su durabilidad o su uso debe ser más allá de un año. Entonces, por eso lo depreciamos. Un activo que tiene una durabilidad menos de un año no es activo fijo y no puede depreciarse. Debe tratarse de bienes nuevos o importados. Los bienes deben ser destinados a nuevos proyectos de inversión y debe tratarse de bienes cuya adquisición se efectúe entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre del 2021, ambas fechas inclusive. Entonces, esto es un beneficio transitorio que termina en el 2021. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra flecha, donde desde hasta. Y bueno, veamos si esto se mantiene o solo o queda o es transitorio. Entonces, la circular, ¿no es cierto?, menciona aclaración en cuanto a la definición, fecha de adquisición, construcción o internación. El beneficio tributario, ¿no es cierto?, es que se podrá deducir como gasto en la determinación de la renta líquida la depreciación instantánea e inmediata del 50% del valor de adquisición de los bienes físicos del activo inmovilizado, ¿no es cierto?, determinado conforme las normas del artículo 41 de la Ley de la Renta, es decir, corrección monetaria. Y también se podrá considerar como gasto respecto del 50% restante la depreciación acelerada, determinada conforme a los números 5 o 5 bis del artículo 31 de la Ley de la Renta. Ahí hay que buscar un ejemplo, un ejercicio, donde ustedes puedan después agregar o deducir en la renta líquida. Y aquí con respecto a las remuneraciones. Aquí hay un tema muy importante que nosotros por año, ¿no es cierto?, estábamos, sobre todo las entidades, personalidad jurídica de personas, ¿no es cierto?, las limitadas, la empresario individual, las IRL, con el famoso sueldo patronal. Bueno, el sueldo patronal hoy día no existe más que un concepto, ¿no es cierto?, que ahora no tiene tope en su remuneración. La ley dice que tiene que ser un valor razonable, que tiene que justificar su actividad en la empresa. Por lo tanto, nos liberamos de esa restricción que era algo así como 2.100.000 pesos. Hoy día usted, si el flujo le da, puede mejorar su remuneración y sin ningún problema. Entonces, no hacer esa figura de una parte de remuneración y la otra parte de retiro. Entonces, con la remuneración sin límite, de acuerdo a la razonabilidad, ¿no es cierto?, esto me permite ahorrar más en mi AFP, ahorrar más, tomar ISAPRE, ¿no es cierto?, o FONASA, y por supuesto aplicar el concepto del aporte patronal y el seguro de desempleo.
Sobre todo ahora quedó demostrado la importancia de la AFC. El seguro de desempleo genera por un tiempo, ¿no es cierto?, recibir ingresos. Y en relación a este tema, entonces, las asignaciones de movilización, alimentación, viáticos, gastos de representación, indemnización, todo hoy es gasto necesario para producir renta. Y acuérdense que nosotros teníamos muchos problemas con respecto a los gastos de representación. Así que, bueno, ahí está y ya es un tema un problema menor. La remuneración asignada a los socios y accionistas de la empresa y a los empresarios individuales. Tal como yo le hablaba, el sueldo patronal, remuneraciones por servicios prestados en el extranjero, las indemnizaciones por año de servicio, ¿no es cierto?, al término de la relación laboral, honorarios por prestaciones de servicios personales. Todo esto son conceptos remuneracionales, ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 41 del Código Tributario. Entonces, se entiende por remuneración la contraprestación en dinero y las adicionales en especies avaluadas en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Entonces, aquí tenemos una relación de subordinación entre trabajador y empleador. Entonces, serán gastos, ¿no es cierto?, originales, ¿no es cierto?, en disposiciones legales o contractuales, que sería el contrato, serán obligatorias para el trabajador, la movilización, alimentación, gasto de representación, ¿no es cierto?, y que guarden, por supuesto, relación con la actividad de los trabajadores. Entonces, la remuneración del socio, accionista, el que trabaje en la empresa, habla la ley, ¿no es cierto?, remuneración razonablemente proporcionada. Entonces, no entusiasmarse con los flujos, con la remuneración, porque hay obligaciones, ¿no es cierto? Y bueno, le permite, por supuesto, reconocer más gastos y con eso usted paga menos impuestos. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, hay que ver el costo-beneficio. Y por supuesto que acá también la novedad del año se acepta remuneraciones del cónyuge, conviviente civil, hijo. Todo esto eran gastos rechazados hasta hace un tiempo atrás. Y por supuesto, siempre insiste el legislador en la remuneración razonable. La palabra razonable hoy día la encontramos en muchas partes de nuestra legislación laboral, de nuestra legislación tributaria. La razonabilidad, ¿no es cierto?, también está en los instrumentos financieros, de acuerdo a la ley 20.544 del año 2010, y así sucesivamente. Y por supuesto que trabaje efectivamente, ¿no es cierto?, en la empresa, ¿ya? Pero ese también es un concepto bastante antiguo, porque que trabaje efectivamente en la empresa. Bueno, yo puedo estar en la casa y estoy trabajando para la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología lo permite. Y eso está comprobado. Entonces, estas estrellas que fluyen nos lleva a nuevos gastos incorporados, ¿no es cierto? Pagos efectuados con motivo de exigencias, medidas o condiciones medioambientales, impuestos por la ejecución de un proyecto o actividad. Fíjese, aquí hay un tema importante, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando yo soy proveedor de entidades de mayor tamaño y público, normalmente los contratos me castigan por atrasos y otras razones por atrasos. Bueno, todas esas multas eran gastos rechazados, ¿no es cierto? Y hoy día son gastos necesarios para producir la renta. Yo me acuerdo de ser consultor de una empresa, de un laboratorio, ¿no es cierto?, de productos de salud. Bueno, tenían muchísimas multas por varias situaciones, porque el contrato castigaba por no entregar los productos a tiempo, etcétera, y había una tabla de castigo. Por lo tanto, eran muchos millones que después se descontaban de los flujos de pago de la factura. Bueno, y había que sumar todos esos gastos y por supuesto que formaba una base imponible de acuerdo al artículo 21 con tasa superior a la misma tasa del impuesto a la renta. Bueno, eso se resolvió. Así que si ustedes se van imaginando, nos van liberando, ¿no es cierto?, o nos van actualizando a los tiempos de hoy,
las nuevas realidades que tienen las empresas en la industria. Desembolsos o descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras, reposición o restitución de productos, bonificación o devolución a cliente o usuario. Y también desembolsos en cumplimiento de una transición o cláusula penal. Entonces, todo esto, si tengo que pagar una multa, ¿no es cierto?, por una razón, por una demanda, etcétera, son gastos aceptados. Normalmente nosotros vemos, ¿no es cierto?, cómo en la Comisión para el Mercado Financiero aplica multa por esto y esto a ciertas entidades. Bueno, pero detrás de eso hay un gasto rechazado, o había un gasto rechazado, ahora no. Entonces el castigo no eran 1000 UF, sino que era UF más 40%. Hoy día solo 1000 UF. ¿Ya? Entonces nos agregan a una nueva base imponible de acuerdo al artículo 21, ¿no es cierto?, como gasto rechazado, afecto en carácter de único, ¿no es cierto?, con tasa puede ser, antes era 35, hoy día es 40. Entonces, por supuesto que esto alivia muchísimo el flujo financiero de la empresa. Siempre, ¿no es cierto?, la ley modificó entonces el artículo 21. Cuando dichas partidas beneficien directa o indirectamente a personas o entidades relacionadas con la empresa que efectúa el desembolso o su propietario. Entonces, se considerará como gasto rechazado cuando estas situaciones que hemos hablado se relacionan con empresas relacionadas. Ahí no es posible, ¿no es cierto?, reconocer el gasto. Al contrario, lo trata como gasto rechazado. Bueno, y cuando el contribuyente no acredite la naturaleza y efectividad del desembolso. La circular 53, entonces, en el concepto de los gastos rechazados, dice que establece algunos ejemplos de gastos que no se afectarán con el impuesto único. Los gastos de movilización excesivos pagados en favor de un trabajador. Los gastos en mantención de vehículos no autorizados por el director nacional. O aquellos gastos que se considere que no tienen la aptitud de generar renta. Entonces, hay que tener una buena política, una buena transparencia, una buena forma, ¿no es cierto?, de gestionar o presentarse ante el fiscalizador para defender esta situación. Ahora, en relación, ¿no es cierto?, a la circular 53, en el párrafo 331, ¿no es cierto?, este nos va a llevar a un listado, ¿no es cierto?, de gastos necesarios para producir la renta. Veamos algunos. ¿Qué tenemos? Alimentos aptos para el consumo humano. Productos de higiene y aseo personal y productos de aseo y limpieza. Pañales en todas sus formas o presentaciones. Jabones líquidos destinados exclusivamente al aseo personal. ¿No es cierto? Jabones sólidos destinados exclusivamente al aseo personal. Champúes, bálsamos, ¿no es cierto? Acondicionadores también. Por supuesto que todo esto puede llegar a las fundaciones, a las distintas fundaciones. Aquí hay que buscar una alianza, ¿no es cierto? Hay que salir a buscar estas fundaciones. Los dentífricos, ¿no es cierto? Los colutorios o enjuagatorios bucales, esos líquidos, ¿no es cierto?, que nosotros compramos para mejorar nuestra dentadura o limpiarla. Desodorantes, ¿no es cierto?, antiperspirantes, productos para rasurar la barba y para después de rasurarla, talco, toallas higiénicas femeninas, papel higiénico, productos de papel tisué de aseo personal. Entonces, todo esto, si yo soy un productor, ¿no es cierto?, de esto, o simplemente soy un distribuidor, yo compro esto y lo vendo, pero están por vencer, puedo también, por supuesto, hacer la alianza con la fundación y la corporación, o corporación, ¿no es cierto? Ambas entidades sin fines de lucro reciben esto
para estas organizaciones el ingreso es no renta y ustedes el egreso de todos estos insumos será gasto necesario para producir la renta. Las colonias, las lociones cicatrizantes, hidratantes, humectantes y protectores solares para el cuidado de la piel, alimento para mascotas, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción. Todo bajo este párrafo, ¿no es cierto? Encontramos que son productos que pueden ser castigados por pérdida de su valor comercial. Pero, ojo, ¿no es cierto? Lo tienen que donar. Concluyendo entonces, nosotros aquí tenemos un cuadro donde, ¿no es cierto?, podemos visualizar que en nuestra renta líquida, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener las siguientes tres situaciones. Sería el régimen 14A, ¿no es cierto?, que sería el régimen semi-integrado con tasa del 27%, y el impuesto será crédito para los impuestos finales, solo un 65%. Y en cuanto al 14D número 3, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el 14D número 3 son todas aquellas, ¿no es cierto?, entidades que, de acuerdo a sus características correspondientes a nivel de ingreso, ¿no es cierto?, tributarían sobre contabilidad completa o contabilidad simplificada. La norma da las dos opciones. Por lo tanto, en el 14D número 8, bueno, acá tenemos una tributación sobre una base imponible, ¿no es cierto?, flujo de caja, ingresos efectivos y desembolsos efectivos. Entonces, la presentación está en el caso de que el 14D número 3 también, ¿no es cierto?, tenga una base imponible en función al flujo de caja. Entonces, lo primero, línea por línea, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que aquí tenemos gasto rechazado y aquí también tenemos gasto rechazado. Aquí hay una pregunta, ¿no es cierto?, que un participante hizo, si el número 3, 14D, aplicaba gasto rechazado de acuerdo al artículo 21, la respuesta es correcta. Donde no aplica, por supuesto, es en el número 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí no tengo una base imponible de acuerdo al artículo 29 del 33 de la ley de la renta. Bueno, sigamos línea por línea. En el 14D número 3 tenemos, ¿no es cierto?, el flujo, le vamos a agregar los gastos rechazados, los ingresos percibidos, ¿no es cierto? Y acá en el 14D número 8, por supuesto, ingresos percibidos, egresos, pagados, ¿no es cierto? Y, por supuesto, esa será mi base imponible. Ahora, con respecto al 14D número 8, ¿no es cierto? Usted tiene que también tener un manejo, una gestión ordenada, ¿no es cierto? Comprobar que los ingresos realmente ingresaron. ¿Cómo lo puedo comprobar? Si me pagan en efectivo es un problema. Si me genera depósito, no hay problema. Por lo tanto, la cartola sería la prueba, digamos, del pago y de lo percibido. Y el egreso también hay que saber cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en vía electrónica, ¿no es cierto?, a través de boleta a la vista, ahí tenemos que ver para demostrar el egreso efectivo. Bueno, sigamos acá en el 14A, ¿no es cierto?, tenemos nuestra renta líquida en las cuales nosotros normalmente tenemos el hábito ya hace muchos años, le agregamos a la renta líquida todas aquellas partidas que no son gastos necesarios para producir la renta. También le agregamos, ¿no es cierto?, otros conceptos como la corrección monetaria, cuando la contabilidad es IFRS, ¿ya? Entonces, no se olviden que, por favor, ahí si pueden tomar nota, ustedes pueden en Google, pueden bajar el boletín técnico 8182, ¿no es cierto? Y ahora el 85, donde deroga el boletín técnico 81 y 82, pero en esos boletines técnicos está la obligatoriedad de llevar contabilidad NIF o IFRS.
Ya, entonces, vean eso y ahí está la obligatoriedad. ¿De dónde viene? De este boletín técnico emitido por el Colegio de Contadores de Chile, asociación gremial. Entonces, en el 14A tenemos nuestra renta líquida, como les explicaba, se agregan gastos no aceptados, tributariamente pagados, se deducen, deducciones de vengada, deducciones percibidas, y ahí tenemos una renta líquida. Luego, gastos no aceptados, ahí tenemos la nueva base imponible para, de acuerdo al artículo 21, con una tasa distinta al impuesto de primera categoría. Nuevamente tenemos una base imponible de primera categoría y, por supuesto, tenemos un porcentaje de recargo. Acá también tenemos, ¿no es cierto?, en el 14D número 3, se agrega, ¿no es cierto?, los gastos no aceptados tributariamente, que vamos a deducir los egresos pagados, gastos no aceptados tributariamente de acuerdo al artículo 21, tenemos una nueva renta líquida y finalmente tenemos la base imponible para el impuesto de primera categoría y a nivel de global complementario, ¿no es cierto?, de personas finales, ¿no es cierto?, se le agrega este gasto rechazado, ustedes saben, en el formulario 22, un recargo del 10%. Lo que aquí ustedes no ven, ¿no es cierto?, está claramente en las correcciones monetarias, ¿ya? Por lo tanto, pero ustedes son buenos tributaristas, buenos contables, y saben que si la corrección monetaria yo la reconozco en mi balance, entonces no soy NIF, no soy IFRS. Si soy IFRS, por lo tanto la corrección monetaria no está, ¿no es cierto?, en el balance, y por lo tanto en la renta líquida tengo que agregar toda la corrección de activos, aumentando, ¿no es cierto?, la base imponible, y rebajando la corrección monetaria por la actualización del capital propio tributario de acuerdo al monto que ahí se determina. Como ven, la bibliografía está, por supuesto, en la página del Servicio de Impuestos Internos y en la circular que les permite, ¿no es cierto?, ustedes la pueden bajar, imprimir o guardar en un archivo y leer con tranquilidad, pero en resumen, yo los puedo señalar que esto es un tema revolucionario, porque si usted piensa bien los nuevos conceptos de gasto rechazado, ¿no es cierto?, donde nace la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de cederlo, ¿no es cierto?, a entidades, producto, ¿no es cierto?, de la inviabilidad de comercializar el producto. Entonces, claramente aquí ustedes tienen que hacer el comentario a las personas correspondientes, porque tienen que ver el beneficio o el castigo que el legislador incorporó, ¿no es cierto? Usted no puede hoy, ¿no es cierto?, abandonar el producto en un vertedero. Eso está sancionado con tasa del 40% y se le aplica la tasa del 21, del artículo 21 de la Ley de la Renta. Entonces, eso quizá para mí sería como un tema, ¿no es cierto?, importante a considerar en esta circular. Hay muchos tutoriales sobre esto y bueno, los invito a que estén atentos porque vamos a estar trabajando para ustedes en nuevas presentaciones, tanto en temas tributarios como de IFRS. Los invito a seguir participando, a estar atentos a nuestras presentaciones y también los invito a visitar nuestra página web alianzacap.cl, donde estamos dictando cursos próximamente de impuesto a la renta y después de IFRS. Muchas gracias y entiendo que ahora vamos a entrar a un proceso de consultas y respuestas para que podamos cumplir con el programa. Excelente, gracias, Juan Fernando. Es correcto, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les comparto mi pantalla en un minuto para que puedan seguir las instrucciones. Vamos a ver. Ok.
Perfecto. Vamos a habilitar el canal de preguntas y respuestas, que lo van a tener arriba a mano derecha. Sharon, si nos puedes ayudar con eso, enviarle una notificación a todos los asistentes que ya está abierto el canal. Gracias, don Fernando. Buenísima la presentación. Todos los detalles de cómo aprovechar todas las modificaciones que aplican este año para el manejo de esos gastos que ahora sí son considerados por el Servicio de Impuestos Internos. Creo que muchos tomaron notas para hacer los ajustes necesarios. Y bueno, mientras llegan las preguntas, les recuerdo que este espacio lo organizamos, Informat Webinars, está organizado por Informat, que tiene 45 años en el mercado, desarrollando soluciones financieras contables para las empresas del mercado de chileno. Con sus marcas Inet ERP, atiende a todas las empresas medianas que están interesadas en optimizar sus procesos y llevar el control y tener información a la mano de todo el procesamiento empresarial y de sus recursos. Y con Wigo se ofrece una solución para todos los contadores y las oficinas contables de Chile que quieren optimizar su tiempo y aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología en la web y la automatización. Y por supuesto, Alianza CAP, parte de parte fundamental de esta alianza, donde tenemos un grupo de profesionales que se encargan de la capacitación en las áreas de contabilidad IFRS, recursos humanos, todo lo que es el manejo de organizaciones sin fines de lucro y otras áreas importantes para que estemos siempre capacitados. ¿Están llegando las preguntas, don Fernando? Sí, señor. Bueno, ahí tenemos Buenísimo. una pregunta. Entonces dice, entiendo que los gastos que generen rentas en ejercicio futuro no se deben activar. Bueno, hasta ahí, ¿no es cierto? El participante dice no se deben activar, pero la circular dice lo contrario. Entonces, por eso es que hay que esperar una resolución, una nueva circular, para ver cómo yo puedo, ¿no es cierto?, de qué manera puedo activar un gasto, ¿no es cierto?, que yo sospecho de que se va a generar flujo. Entonces, eso es nuevo. Pero antes yo no lo podía activar porque la misma ley me lo prohibía, son gastos. Y hablaba que los gastos son del periodo. Entonces, obviamente, pero aquí la circular habla de que se puede activar, siempre que existan ingresos futuros esperados. Entonces, esos ingresos futuros esperados es donde yo tengo que probar de que yo tengo ingresos futuros esperados. Por tanto, ahí hay un espacio de planificación tributaria, pero que podría ser riesgoso si es que yo activo gastos. Entonces, hay que esperar resolución para ver cómo yo puedo comprobar que ese desembolso no es gasto. ¿Por qué? Porque tenía indicios de recuperación de ingresos. Entonces, si no dice, a continuación dice, si no reconocerse por completo en el periodo en que se incurrieron. Exactamente, pero ese es el concepto anterior, no el actual. Por eso que hay que leer bien la circular 53, que es lo que dice lo que yo estoy replicándole a usted en la presentación, pero hay que esperar resolución para ver cómo, ¿no es cierto?, procedemos para esta situación particular. Luego dice, me gustaría saber si al emitir boletas de honorario, el socio accionista o representantes legales se considera un gasto aceptado. Bueno, ojo, un representante legal solo podrás presentar, si es representante legal y no está contratado por la empresa, obviamente la boleta es un gasto aceptado. Si es un representante legal y tiene remuneración, no tiene para qué emitir boletas de honorario, porque eso sí que no se puede hacer. Y luego ahí estaría la respuesta. Veamos más preguntas. Aquí hay varias preguntas. Está bueno esto. Los intereses de préstamo intercompañías aceptan como gasto. Hay una circular que dice que no. Ojo con eso. Hay una circular que señala que no. Usted me la puede pedir en este minuto. Nosotros siempre teníamos préstamos entre empresas y reconocíamos intereses, en un lado ingresos y en el otro teníamos gastos. Pero hay una ley, hay una circular que transparenta esto y dice que no se reconocerá en la contabilidad, por lo tanto no afecta los resultados. Sobre la remuneración, donde se menciona que son necesarias para producir renta, esto sigue con un tope de 90, los topes son solo para efectos de
previsionales. Los topes son, para efectos previsionales, pero la renta en sí no tiene tope. Ya eso es súper importante. Los topes son para AFP, ISAPRE, o FONASA, seguro, etc. Esos son los topes y es correcto. Alguien me da las gracias, sigamos. ¿Cuál es la diferencia en la tributación de los nuevos artículos 14D, letra D y número 8? La grande diferencia en que en el 14D, número 3, la norma le ofrece dos opciones. O es contabilidad completa, y si es contabilidad completa, ¿no es cierto?, tenemos una base imponible en donde reconocemos el artículo 21 como gasto rechazado y sigue la norma que nosotros conocemos de acuerdo al artículo 29 al 33 de la ley de la renta. En cambio, en el 14D, número 8, no tengo esa 29 al 33 de acuerdo a la ley de la renta. ¿Por qué? Porque funciona en base a un flujo, ¿no es cierto?, efectivo de ingreso y desembolso efectivo. Y esa sería su base imponible. Entonces, y así vamos viendo las diferencias. Y por último, Fabián, está en la presentación final donde las diferencias tú las puedes visualizar arribita de acuerdo a las columnas. Pero tiene, por ejemplo, en el 14D, número 3, ¿no es cierto?, tengo depreciaciones. En el 14T, número 8, no tengo depreciaciones, nuevamente, porque uno lleva contabilidad completa y el otro no. Ahora, si el 14T, 3, se acoge a la contabilidad simplificada, bueno, ahí son iguales. Respecto del sueldo empresarial, ¿los gastos de movilización, colación, viáticos son aceptados? Son aceptados. Buenas tardes, muchas gracias por la clase, Charles. Mi consulta es ¿qué monto se considera aceptable en el cálculo del impuesto único por liquidación de sueldo? Bueno, hay que ir a la tabla del global complementario, ¿no es cierto? Usted lo va a ver, busque en Google, ¿no es cierto?, tabla del impuesto global complementario, y usted va a encontrar tasas del 0 hasta el 40%. Ya, entonces los montos que están afectos creo que son algo así de 7 millones y algo anual. Entonces ahí quedaría afecto mes por mes el impuesto único al trabajo. Un gasto pagado en el exterior a una empresa que otorga el servicio de ser un puente de pago como PAI, ¿no es cierto?, esta prestación de servicio pago online, que pide una factura desde Perú a la empresa chilena, ¿sería un gasto deducible al 100% para el servicio? Así es, 100%. Me refiero a la colación y movilización. Mira, la colación y movilización, si bien ahí en la presentación lo señala, pero no es obligatorio pagarlo, primero que todo. Y si lo paga, es gasto. El 14D, número 3, no está obligado por norma a llevar RAI. ¿Por qué el servicio sugiere que la lleve? En el 14 es que espera un poquito. Si tú eres un contribuyente, te acoge al 14D, número 3, con contabilidad simplificada, obviamente que el registro empresarial no estás obligado. Siempre, ¿no es cierto?, que no tengas rentas afectas provenientes de otras empresas. El RAI en el 14D, número 3, con contabilidad completa, sí tiene RAI, pues de hecho hay que calcularlo nuevamente, hay que calcular nuevamente un RAI inicial, igual como la vez anterior cuando tuvimos que calcular, cuando por primera vez el FUT deja, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2016 y 1 de enero del 2017, ahí tuvimos que calcular un RAI inicial. Ahora sí o sí hay que cambiar RAI, hay que trasladar, ¿no es cierto?, o recalcular el RAI inicial en el 14D número 3 con contabilidad completa. El 14D número 8 no lleva registros empresariales. Don Luis, dentro de los gastos aceptados en la renta ya se pueden usar los de los vehículos. Sí, pues si no te olvides, ahí el monito dice desde el 1 de enero del 2020. En relación a lo establecido en la circular 32 por gasto vinculado al COVID, se prevé que algunas nuevas circulares, claro, por supuesto, prevé la razonabilidad de los gastos o aplica los requisitos generales, no.
todos los requisitos. Ya una no deroga a la otra, por lo tanto, ojo que son transitorias, ya al COVID-19. Y el 31 actualizado, también tiene beneficios transitorios y beneficios, o sea, nuevos conceptos de gasto necesario para producir la red. Con respecto a los créditos incobrables, se entiende que hay dos métodos, ¿no es cierto? Sobre los 365 días y el porcentaje. Bueno, la resolución, como rubro debo elegir una opción, se puede usar, bueno, mira, esto es política en realidad, no hay resolución alguna, pero el sentido común te dice que es mejor que lo que ya cumplió el 365 días lo separe de los otros en los cuales yo tengo una estimación, pero que no han pasado los 365 días. Ambos mecanismos son aceptados. Profesor, en relación a lo establecido el COVID, nuevamente 19, se prevé alguna nueva circular. Bueno, todo va a depender, pues si seguimos con la pandemia, obviamente todo lo transitorio se transforma en permanente mientras tengamos la pandemia. ¿Qué ocurre con las pérdidas de arrastre producto de proyectos de innovación, tecnología que fracasaron? ¿Son aceptados en la renta líquida? Sí, son aceptados en la renta líquida. Si una empresa que tiene una matriz en Chile y una filial en México, ¿no es cierto? Ahí es más complicado. Filial que, como está empezando a operar en este país, recibe fondos de su matriz bajo un contrato operacional para pagar a los prestadores de servicios. Esa factura que emite la filial en México, ¿será un gasto aceptado? Bueno, pero es que ahí hay una inconsistencia porque dice recibe fondos, entonces luego dice que hay una factura. Bueno, y si hay una factura, tiene que haber un servicio, y si hay un servicio y hay una factura, entonces el gasto es aceptado. Pero si solo recibo un fondo, hay que ver hacia dónde va, si va a patrimonio o es un préstamo. Al elegir 14D número 3, ¿no es cierto?, con contabilidad completa, se tributa con base imponible de vengada, es correcto. Ahí, artículo 29 del 33, ¿no es cierto?, base ingresos percibidos y de vengado. ¿Qué pasará con la pérdida tributaria y la recuperación del PPUA con nueva norma? Bueno, no pasa nada porque se mantiene lo que estábamos diciendo, que hay unos porcentajes, ¿no es cierto? Si usted recibe plata de una entidad en la cual es socio y usted tiene pérdida, va a recuperar PPOA de acuerdo a los porcentajes y los años que ahí señala la circular. Después ya no, porque termina el concepto del PPOA. El 14D, número 3, ¿cómo se hace el asiento de apertura? Así hubo un balance el 31 de diciembre del 2019. Bueno, ahí no sé a qué se refiere, pero el balance es el mismo, ¿ya? Salvo que sea contabilidad simplificada, que opte por la contabilidad simplificada. Ahí va a tener que, ¿no es cierto?, de lo simplificado, si usted ingresa al 14D, tal vez a esa sea la pregunta, bueno, la circular señala el reconocimiento de activos, de pasivos, y la diferencia es patrimonio, ¿ya? Para reconocer activo y pasivo, hay algunos activos que usted tiene que incorporarlo de acuerdo a valores tasados. Pero las tasaciones, por ejemplo, de inventarios, por ejemplo, bueno, habrá un levantamiento de inventario, alguien firmará y ese será el valor del activo. Y toda la diferencia entre activo y pasivo, ¿no es cierto? Los pasivos también hay que reconocerlo, la diferencia es patrimonio. Luego dice, gracias por la respuesta acerca de los gastos activados. Encontré la parte donde se señala que se pueden activar. Bueno, como les digo, hay que leer más, hay que profundizar más, hay que participar en webinars, ¿no es cierto? Y buscar cursos, ¿no es cierto?, que lo lleven a tener éxito en su profesión. Así que muchas gracias y lo que quede pendiente se responderá en un PDF, ¿no es cierto?, que se le hará llegar a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenísimo, don Fernando. Gracias por responder todas esas preguntas que enviaron los asistentes el día de hoy.
De verdad, un lujo contar con usted en este webinar que hemos realizado el día de hoy para que todo el mundo pueda aclarar sus dudas y entender un poco más cómo es este tema del artículo 31 dentro del marco de la modernización tributaria. Ya estamos sobre la hora, son las 6 de la tarde ya, las 18 horas pasadas, y vamos a comentarle cómo pueden hacer para obtener el libro a las personas que están asistiendo el día de hoy por primera vez. Estamos ansiosos por hacer el envío directamente a su casa de estos libros. Tenemos 3 para esta ocasión. Solo deben seguirnos en la red social de su preferencia, bien sea en Instagram, en LinkedIn o en Facebook, buscando a Informat SA, Informat SAS, y dejar el comentario con el hashtag InformatWebinars. Mencionen a 2 amigos y están participando en el sorteo que lo estaremos comunicando el día viernes, los ganadores. Y más nada, solo agradecerle, don Fernando, por todo lo que ha transmitido el día de hoy a todos los asistentes y por esta nueva sesión que cerramos el día de hoy de Informat Webinars. Que pase una buena tarde, le deseo a usted y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sí, nos vemos entonces en 15 días con una nueva temática para compartir con todos los que asistan en ese momento. Hasta luego. Muchas gracias por todo y invitados para el próximo webinar. Vale, que pasen muy buena tarde. Hasta luego.